Vimos personas muertas, animales. Se veían muchas cosas feas. Al grupo mío sí nos robaron, pero no violaron a nadie. El aumento de cruces hacia Estados Unidos por la frontera sur con México ha alcanzado un máximo histórico por donde se mire. Según el presidente de México, diariamente más de 10.000 migrantes se dirigen hacia Estados Unidos para intentar cruzar la frontera. Pero, ¿qué es lo que sueñan los miles de latinos que arriesgan sus vidas para llegar a los Estados Unidos? Las personas esperan que lo peor termine al cruzar la frontera, pero la realidad es que el verdadero reto comienza al pisar el suelo americano. Solo en agosto del 2023, la frontera entre Estados Unidos y México vio a más de 232.000 migrantes intentando cruzar, con un aumento del 33% en detenciones por cruces ilegales desde junio. Frente a esta marea humana, CBP One, aplicación móvil por la cual se solicita el valor humanitario, logró facilitar solo 170.000 citas en 3 meses, una gota en un océano de necesidad. La situación demanda una respuesta rápida y eficiente, ya que estas herramientas son solo un paso, pero el camino es muy largo. Yo llevaba 3 mudas de ropa, 9 latas de atún, llevaba 6 ramen, por el sentido de que iba preparado que si llovía, bueno, me iba a mojar sí o sí. Pero si llevaba más cosas no las iba a tolerar porque es un tramo largo. La odisea no termina al cruzar la frontera. Muchas preguntas y dudas surgen. ¿Por dónde entraste? ¿Cuál es tu situación familiar? ¿Cuál es la razón de tu asilo? Todas estas inquietudes juegan un papel crucial. Puedes encontrarte siendo transportado a otra ciudad, enfrentando un futuro incierto, como es el caso de cientos de inmigrantes que han sido movilizados contra su voluntad en autobuses desde el sur de los Estados Unidos, con amenaza de deportación o incluso de tener un reporte criminal. Yo llegué a la frontera de Matamoros, crucé nadando. Cuando me entrego, nada más nos dejaron tener una pieza, es decir, que si un pantalón, que si una camisa, los zapatos sin cordones, temas de seguridad. Yo duré algo de 12 días detenido. Habían personas que tenían 2 meses, 3 meses, 4 meses. Desde el inicio del viaje, los migrantes como José enfrentan gastos significativos. Solo para salir de Venezuela y llegar a la frontera de Panamá, José gastó cerca de $800, en un recorrido costoso que implica no solo gastos en transporte y alimentos, sino también enfrentarse a la dura corrupción en el trayecto. Continuando su camino hacia el norte, la travesía hasta México le costó a José otros $1.500, invirtiendo en guías, transportes y lidiando con la corrupción de agentes policiales. Para mí lo rudo no fue la selva, para mí lo rudo fue el viaje de Panamá en adelante, porque la vida humana, la verdad, no tiene ningún valor. Pero una vez en suelo estadounidense, el sueño americano revela su verdadero precio. El proceso legal, un paso crítico para regularizar su situación, le costó a José la elevada suma de $7.000 en honorarios de abogados. Un costo que pone en jaque la realidad económica para los que buscan un nuevo comienzo en Estados Unidos. Para que un abogado inicie tu proceso tienes que tener de $2.000 hacia arriba. Y si no trabajas, no tienes dinero guardado, no tienes quien te lucre dinero, ¿cómo vas a pagar $2.000 para que inicien un proceso? El sueño americano, con sus promesas de libertad y oportunidades, también esconde una serie de obstáculos y pruebas difíciles. Los costos financieros y los procesos legales son solo la punta del iceberg. Aquí hay que pagar impuestos. La vida es muy, muy, muy diferente, que eso es lo que yo le digo mucho. Aquí la vida es muy diferente. Y lo que muchos llaman el sueño americano es como yo le digo a los muchachos, ¿estás con sueño? Y me dice, sí, bueno, yo le digo, no, ese es tu sueño americano. Al igual que muchos, nos quedamos con preguntas. ¿Cuál es el verdadero costo de esta nueva vida? Y, para ti, ¿las promesas del sueño americano son suficientes para afrontar estos riesgos? Yo creo que no. Me fuera a otro país, pero acá no volviera. A lo mejor sí volviera, pero con papeles legalmente. Pero por tierra no regresaría a Estados Unidos. Por más de bien que me vaya aquí, no volvería.